Hola, bienvenidos amigueros y amigas del arte, mi nombre es Lisandro y en esta ocasión les voy a convidar de este viaje a una de las épocas más importantes para las sociedades, el arte y la ciencia, si es que no, la más importante. Para entender el arte de una época debemos tener conocimiento del paradigma, de lo que sucedía en la sociedad y cómo se vivía. Por eso, antes de hablar de arte, veamos lo que sucedía en este periodo. ¡El Renacimiento como nunca! Bienvenidos. Siglo XV, Europa, finaliza un periodo conocido como Edad Oscura o Edad Media. Daremos lugar al principio de la Edad Moderna. Para algunos el Renacimiento comienza puntualmente en el año 1453 con la caída de Constantinopla, un pedacito de lo que fue el Gran Imperio Romano. Para otros se parte desde 1492 cuando los americanos le damos la bienvenida a los europeos. Estos acontecimientos se cruzan con otros factores como los siguientes. Se pasa de una filosofía que busca respuestas divinas y espirituales al humanismo, al naturalismo. Surge la idea de lo individualista, es decir, los gustos personales y con ella la depilación de ceja, las tinturas rubias, la peluquería, los productos de la higiene y la moda relacionada a la crinolina. Es esa estructura de fierro que se ponía en la cintura de las mujeres, los bordados, las decoraciones con soga, pantalones bombachos y prendas rígidas como los jubones para los hombres y para las mujeres, el corset. Antes eran unos crotos apestados que tiraban su mierda en los caminos al grito de agua va. ¡Agua va! Además, al quedarse con los alimentos que se cosechaba en América, se revoluciona la gastronomía. No conocían el tomate, el maíz, el ananá, la vainilla. Además, surge el sistema financiero moderno, los bancos, en Italia, de la mano de los Medici, que van a tener mucho renombre en este video. La invención de la imprenta de Gutenberg, que lleva a la difusión de los saberes a niveles nunca antes conseguidos. Se introduce el calendario gregoriano, que se utiliza hoy día reemplazando el calendario juliano. Se empieza a joder el poder económico, social y cultural del Papa, ya que aparece Martín Lutero para difundir sus nuevas ideas y leyes del catolicismo, a la que se sumaron otras religiones denominadas protestantes, como los calvinistas y los anglicanos. Estos presionan contra la Iglesia hasta modificar las costumbres corruptas del catolicismo, las guerras religiosas o las torturas seguidas de asesinatos legales por parte de la Iglesia Católica, llamada románticamente Inquisición, que significa averiguación. La venta de indulgencias para crear la cúpula de San Pedro. Te recomiendo que veas mi video de la cúpula y Miguel Ángel. Todo este embrollo religioso termina dando como resultado la reforma protestante. Se quita a Dios del centro de toda explicación, teocentrismo, y se coloca el razonamiento humano. Surgen los humanistas, el antropocentrismo. También se da la revolución científica, que quita al planeta Tierra como centro del universo y coloca el Sol de la mano de Copérnico, y su heliocentrismo, que ya había desarrollado en Grecia el matemático Aristarco de Samos. A esta teoría se le suma el movimiento de los planetas de la mano de Galileo Galilei, que la Iglesia lo condena a la Inquisición si no se retracta. Es como que el planeta está girando alrededor del Sol, boludo. No es el Sol que está girando alrededor del planeta. ¿Vos estás seguro de lo que está diciendo? No, ahora que miro bien, no, es que tengo una basurita en el ojo nomás, boludo. Gloria a Dios. Se retoma la física antigua como ciencia que explica los fenómenos naturales a través de diversas fórmulas matemáticas. Esto ya lo practicaba nuestro queridísimo Pitágoras. Seguimos en el siglo XV, nos vamos a la Europa occidental, que vive un renacimiento de las culturas de las antiguas Grecia y Romana, que durante el segundo periodo del Renacimiento inspira al resto de Europa, Francia, España, Alemania, Países Bajos, entre otros. Comienza en Italia, donde se mantiene la mayoría de las ruinas y algunos estudios de gramática, derecho, la observación del mundo natural y la retórica latina de aquellas civilizaciones. Estos estudios se retoman y avanzan puntualmente en la ciudad de Florencia. Hasta ahí vamos, respiración profunda, agárrate Catalina, que esto recién arranca. Escucha, en 1434 el gobierno de Francia e Italia lo toma un tal Cosme de la familia Medici, poder que toma por ser de la familia encargada de la banca de la ciudad. O sea, si estos no gobernaban, la gente no veía un peso. Unos mafiosos que tuvieron 3 papas, 2 reinas y se convirtieron en dinastía florentina. Si bien eran unos malandras ilegales con poca ética, asesinos, traidores y nada honrados dedicados al engaño, al soborno empresarial, tenían un gusto indiscutible a la hora de invertir en la decoración de sus palacios. A este le decían el Viejo. Este, al tener a sus pares en el Vaticano, se afana unos papeles ocultos en unas catacumbas de la ciudad papal y encuentra toda la información que la Iglesia retenía en su clandestinidad. Esto era hackear, carajo. Se trataba de una gran cantidad de saberes que las antiguas civilizaciones romanas y griegas habían alcanzado. Este genera una corte exclusiva en la que participaban distinguidos científicos como Galileo, artistas como Francesco y Donatello, pagados por la familia. Estos retomaban en un pactado secreto aquellos estudios. Allí se retoman algunos ensayos, tratados e ideas de matemáticos, filósofos, arquitectos, poetas y políticos antiguos. Quien se encontraba entre estas personas es el artista que consagra a la familia en Florencia, sin duda, el arquitecto Brunelleschi, un joven que nunca realizó una construcción por tener una mirada distinta sobre la arquitectura del momento. Ya veremos cómo este desconocido muchacho cooperó con los Medicis y sobre todo con el Renacimiento. Ahora sí pasamos al arte renacentista. En este periodo nace lo que actualmente conocemos como Sistema de Bellas Artes, un conjunto de organismos que apuntan a la consolidación de la producción del arte y al arte como a un lenguaje, un arte casi hermético, exclusivo, una burbuja donde se da, por ejemplo, el surgimiento de los artistas. ¿Es que antes no habían artistas? Sí, pero no eran reconocidos como tales, sino como artesanos, además que no firmaban las obras, por el cual no se reconoce la procedencia
procedencia de la mayoría de estas creaciones. Desde esta época el artista comienza a firmar sus obras dando lugar al prestigio artístico. Gracias a la aparición de la imprenta, el artista León Battista Alberti publica los primeros tratados de arte basándose en ensayos de pintura, arquitectura y escultura que dan forma al tratado del arquitecto romano Vitruvio. Aparece la figura del mecenas, que es el político o el comerciante que paga al artista para encargarle alguna obra, ya que en este periodo no era todo encargo de la iglesia como lo era anteriormente. Como veremos, entre los que más se destacaban en su mecenazgo eran los Médicis. Aparece también el crítico de arte. Las instituciones como los museos, las academias y los talleres. Aparecen entonces los maestros y los discípulos. Mientras tanto, otros como Giorgio Vasari empiezan a escribir y a documentar sobre los artistas del momento. Este es el nacimiento de la historia del arte. En el año 1550 es Vasari quien utiliza el término renacimiento para referirse a la recuperación de los saberes antiguos. Por su parte, los artistas retoman las formas humanas, estudian las proporciones del cuerpo, se crea la perspectiva y se da una nueva forma de representar a la escultura, y a la arquitectura le da un lugar a la combinación de órdenes antiguos con esculturas. Brunelleschi retoma los arcos de medio punto que dejan a la vista una fachada auténticamente moderna. En la pintura empiezan a desaparecer las figuras rígidas, estáticas del arte de la Edad Media. Se suma la técnica del óleo de los pintores flamencos como Van Eyck y perdura hasta el Bosco, ya que las técnicas utilizadas hasta entonces era el temple y el fresco, que no daban mucho margen de tiempo para permitir correcciones ni tampoco permitía generar detalles que daba el difuminado. Y como les decía, se profundiza el estudio sobre la perspectiva de la mano del artista Brunelleschi, técnica que estudia, desarrolla, fundamenta y expande, pero creada por el artista fiorentino Giotto, que vivió allá por el año 1300. Esta técnica de darle perspectiva lineal a los fondos de la pintura generaba la sensación de ser el cuadro o una ventana al mundo tridimensional. Este es el comienzo de la mímesis, de la imitación natural. Aunque la iglesia, como durante todo el período oscuro, sigue pagando en esta época para la creación de obras religiosas que relaten sobre todo los últimos días de Jesús, se suman a estas creaciones los dioses de la mitología griega, romana y los retratos. Durante el Cinquecento, pleno Renacimiento, se destacan Da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, Botticelli, el Greco en España, Bruegel y el Bosco en Países Bajos, Donatello como íntimo amigo de Cosimo de Medici. Íntimo amigo porque se cuenta que Cosimo le tenía una terrible paciencia al carácter podrido del artista, quien recibía duras críticas que lo llevaban a romper sus obras pagadas por el Medici antes de terminarlas. Entonces, este realiza uno de los encargos más importantes, el David, pero para que no lo rompa antes de tiempo, se le solicita que lo haga en bronce. Esta escultura puso al límite el poder de los Medici, apostando a un desnudo indestructible, erótico, sensual, fuertemente ligado a las costumbres de Florencia, donde abundaba la homosexualidad y la sodomía, es decir, el coito anal. Esto era muy arriesgado para la época, pero estaban políticamente cubiertos. Obras reconocidas hay muchas, por mencionar algunas destacamos a la Gioconda de Leonardo da Vinci, a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas de Rafael, y vamos a seguir viendo otras, y tengo preparado unos videos donde vamos a ver muchas obras del Renacimiento. Para las esculturas prestan más atención a la anatomía y las matemáticas, coincidiendo con el despertar de las ciencias. Estos fanáticos por el saber, que estudiaban todas las ciencias posibles, se llamaban Homo universales, humano multidisciplinarios, como por ejemplo Leonardo da Vinci, quien era pintor, inventor, polímata, arquitecto, ingeniero, escultor, filósofo, poeta, matemático, compositor, astrónomo, físico, biólogo, diplomático, geólogo, cartógrafo, anatomista, químico, y se dice que era bueno en la cocina. Resurgen los desnudos y el interés por la figura humana. La piedra de mármol desplaza la madera como material principal para esta labor. Entre los escultores más importantes estaba Donatello, Gilberti, Verrocchio, Benvenuto Cellini, pero el que más se destacaba era él, Miguel Ángelo Buonarroti, quien realiza la Piedad, el Moisés, el David, y entre otras se encuentra mi favorita de este autor, la Piedad fiorentina. Ya viejo, cansado, el artista narra en su escultura un pasaje bíblico, el descenso de la cruz. A diferencia de la calma, la serenidad que mantiene la Piedad del Vaticano, esta muestra la expresión del artista al hallarse más próximo a la muerte, incluso no fue terminada. Podemos ver a María Magdalena a la derecha, el lado donde se representa simbólicamente a la vida, y el lado izquierdo donde está María, el de la muerte. Se trata de una composición triangular donde los personajes muestran angustia y dramatismo. Jesús desciende de la mano de Nicodemo, un judío que, según el Nuevo Testamento, acepta a Jesús en un diálogo con él. En esta obra el judío no es más ni menos que el autorretrato del artista, dejando claro que es él quien se amigó con la muerte como la única posibilidad de liberación espiritual. Además, en la arquitectura retomamos a Brunelleschi, el muchacho nada conocido, aquel que consagró a la familia de los Medici. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo con el ambicioso objetivo de colocarle una cúpula a la mega catedral de Santa María de Fiore en Florencia, esa que fue inspiración para Miguel Ángel a la hora de construir la cúpula de la Basílica de San Pedro. Esta cúpula con los métodos tradicionales no era posible realizarse por el diámetro de su tambor y su altura. Se hizo difícil durante años llevarse adelante esta construcción, ya que no existía en toda Europa tanta madera para crear los andamios suficientes, dándole un cierto desprestigio a la ciudad. Brunelleschi entonces toma referencia de la cúpula del Panteón Romano con una
doble caparazón, el cual sirvió para construirlo sin andamio. Solo necesitó un par de tablones y una escalera de 400 peldaños. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Los trabajadores, el clero, los ciudadanos miraban sin entender lo que estaba haciendo este muchacho. Dícese que estaba haciendo una revolución arquitectónica de 37.000 toneladas con más de 4 millones de ladrillos. De este modo pasó a ser el arquitecto con más renombre de ese entonces. Si hablamos del Renacimiento, esta cúpula es uno de los mayores símbolos del momento. Esto de obtener prestigio teniendo a los artistas de su lado fue bien practicado por el nieto de Cosme llamado Lorenzo de Medici, el Magnífico, quien se puso de su lado a artistas como Sandro Botticelli, Verrocchio, Leonardo da Vinci y fue el primero en darle mecenazgo a Miguel Ángel. Lorenzo además, con sus métodos mafiosos, colocó a su hijo Giovanni en el papado. Este papa fue apodado León X, quien luego fue mecenas de Rafael de Sancio o Donato Bramante, mencionado en los videos anteriores. Así como los Medici estaban en Florencia, aparecieron otras dinastías y o príncipes autoritarios que apostaban al poder mediante el embellecimiento que el renovado arte les ofrecía. Estos eran los Sforzas en Milán, Federico III de Montefeltro en el ducado de Urbino, quien era mecenas de Piero de la Francesca, los Gonzaga en Mantua, que se enfocaron en el mecenazgo del arte musical, pero nadie había llegado tan lejos como los Medici. El 70% de los artistas del Renacimiento trabajaron para esa familia: Donatello, Masaccio, Filippo Lippi, Ghirlandaio, Botticelli, Miguel Ángel, Bonzoni, Leonardo, Rafael, Vasari, Francesco, etc. Señoras, señoritas, señores, señoritos, hasta aquí el comienzo del Renacimiento. Esta solo fue una breve introducción porque pasaremos a profundizar sobre esta época cada vez que podamos. No se pierdan el próximo video, que vamos a entender el número de oro, el rectángulo áureo, la proporción divina, y lo vamos a degustar como un videazo, la verdad. Te recomiendo las 5 acciones con las que debes continuar al terminar este video. 1. Dale like. 2. Comentario. 3. Suscríbete. 4. Compartí. 5. Anda a tomar sol. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Hasta luego.